lo vamos habilitando. Antes que nada, ¿tienen alguna consulta, algún comentario, algo que quieran que conversemos antes de empezar? Bien, no sé si pudieron avanzar con el tema de los grupos, si han tenido algún inconveniente con ese tema. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros con mi grupo ya estamos organizados, nos pudimos eh, inscribir en el Excel que habían enviado y estuve mirando el trabajo práctico y un poco la guía y tenía una duda. ¿Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del cursado o...? Bien. Sí, la idea es esa, es irlo desarrollando, vamos a ir viendo los temas, mirando el trabajo para ver más o menos de qué se trata, pero todos los conceptos y las cosas que están allí explicitadas las vamos a ir mencionando y las vamos a ir mirando ahora puntualmente. Y por supuesto vamos a tener instancias en las cuales podemos reunirnos a discutir específicamente el tema del trabajo. Seguramente en un par de semanas, no ahora, porque tienen que primero todos ponerse a mirarlo y prestar atención bien a eso. La mayoría de todo lo que son las cuestiones conceptuales del trabajo están desarrolladas en las clases y están en la bibliografía obligatoria. Los casos que les toquen van a tener que ir a buscar información a distintas fuentes, pero es toda información muy factible de encontrar, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con las normativas y lo que tiene que ver con los resultados electorales, sin ir más lejos, están todo en Wikipedia, por ejemplo, y son datos que son extraídos de páginas oficiales, con lo cual son datos que son accesibles siempre. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre este u otro tema? Bueno, entonces, si les parece, ya podemos ir empezando. La idea es, vamos a retomar el tema de sistemas electorales para tratar de terminarlo en la clase de hoy. Por momentos puede llegar a ser que es muchos temas muy condensados, esto es propio de las dinámicas estas de virtualidad que tenemos. Son muchos temas que tengo que dar en poco tiempo, pero bueno, siempre, como ustedes saben, podemos conversar, hacer consultas por videoconferencia o por correo, lo que sea, para ir aclarando dudas, pero todo el material que nosotros vamos a ir presentando está totalmente desarrollado todo en los textos de la materia. Así que no se preocupen si de repente parece mucho, yo voy a tratar de ir explicándolo del modo más claro posible y ir dando ejemplos en la medida que haga falta. Somos pocos y yo estoy imposibilitado de algo que es importantísimo cuando uno da clases, que es mirarle las caras. Entonces no tengo cómo saber si se va entendiendo, si no se va entendiendo, si se me cortó la mitad de lo que dije porque hay un problema de conexión y no se entendió. Entonces, habiliten ante cualquier cosa, habilitan el micrófono y preguntan e intervengan, porque encima yo ahora paso a compartir pantalla y dejo de mirar siquiera los cuadraditos. Así que, nada, esto es muy informal, habilitan los micrófonos, preguntan y comentan a medida que yo vaya avanzando si hay algo que no se entiende o si quieren que profundice algún tema o que dé ejemplos más concretos de algún tema. Un poco lo que habíamos visto la clase pasada, una introducción a la cuestión de los sistemas electorales, tenía que ver con comprender que no existen sistemas electorales perfectos, en el sentido de que lo que existen son una multiplicidad de formas de tratar de estructurar los procesos de toma de decisión colectiva. Un gran dilema que tiene que ver con lo que veíamos cuando miramos un poco la cuestión de la unanimidad versus la mayoría. Hay una tensión inevitable, imposible de superar entre decisiones altamente legítimas porque la cantidad o la proporción de todas y todos nosotros que estamos de acuerdo con la decisión es muy elevada, pero que necesariamente esos mecanismos que buscan esos consensos amplios, esas mayorías, esa propensión a la unanimidad, son increíblemente engorrosos.
son demorosos en términos de tiempo y muchas veces están destinados al fracaso si el objetivo último es efectivamente la unanimidad, porque a medida que se van complejizando las tomas de decisiones colectivas, los intereses pueden ser antagónicos, no conciliables, o los puntos de vista y las perspectivas pueden ser no conciliables. Frente a eso, podemos empezar a diseñar sistemas institucionales que traten de resolver la toma de decisiones colectivas, propendiendo a que las decisiones finales sean fáciles de lograr. Es una decisión, idealmente la toma una única persona. Sería el extremo, y por consiguiente la pérdida progresiva de legitimidad en términos de representatividad de esa decisión. Esa es una de las múltiples dilemas que atraviesan los sistemas de decisión. Y, como les decía, no hay una forma mejor o una forma peor. Lo que hay son formas históricamente justificadas, ¿no?, de por qué se adoptaron determinados tipos de arreglos, determinado tipo de sistemas, ¿no? Sistemas presidencialistas, sistemas parlamentarios, sistemas por mayorías simples, sistemas proporcionales, sistemas que buscan o fuerzan a que hayan acuerdos muy grandes para avanzar en una decisión, sistemas que dotan a cargos unipersonales de un montón de potestades y de competencias. Esto no es fácil de resolver, entonces, si bien cada una y cada uno puede tener sus valoraciones normativas, ¿no? Esto recordemos lo de teoría política 1, ¿no? Puede tener su perspectiva de cómo debería ser idealmente una democracia, qué debería favorecer en cada uno de estos dilemas una democracia. Lo cierto es que en principio esa no es una discusión que se pueda salvar científicamente. Este es el sistema ideal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando fueron las elecciones de Estados Unidos y gana Trump, mucha gente muy suelta de criterios salió a decir qué barbaridad el tema de la elección indirecta, ¿no? Qué cosa nefasta, qué cosa... Bueno, eso es una posición normativa y hay buenos motivos para pensar eso. Pero ¿por qué existe la elección indirecta? La elección indirecta existe pura y exclusivamente por un criterio federal, porque los estados en un sistema político con un federalismo importante, más federal de lo que es normalmente la Argentina, deben protegerse de los efectos demográficos ineludibles de los estados grandes y que fueran los estados grandes los que terminaran decidiendo presidentes y que se generaran resultados que son muy comunes en muchos presidencialismos del mundo y que generan altas inestabilidades territoriales en los cuales, por ejemplo, un presidente o una presidenta gana una elección en el 10% del territorio, pierden el otro 90%, pero en ese 10% del territorio está concentrada una cantidad muy elevada de la población. Entonces el criterio poblacional, súper legítimo, por supuesto, súper legítimo, bajo otras pautas de búsqueda de legitimidad institucional, como pueden ser el federalismo, parecerían no ser tan legítimos. ¿Que está bien o está mal? Es indistinto, cada uno haga su juicio de valor y fundamentelo. En principio, lo que es importante, lo que vamos a propender siempre en este curso, es a tener esas discusiones, pero primero antes informándonos muy bien de por qué existen estos tipos de sistemas institucionales y cuáles son los efectos que justificarían o no adoptarlos bajo ciertas condiciones o bajo ciertas características. Entonces, un poco el espíritu de lo que había presentado yo la clase pasada iba por esa línea de enfatizar que existen tensiones, que no existen sistemas perfectos, y de que al momento de tratar de estudiar los sistemas electorales, que era un poquito esto, vamos a tratar de articular dos grandes perspectivas. Por un lado, presentar elementos del estudio normativo y el estudio histórico de los sistemas electorales. Esto es, que lo van a ver con Mario a partir de la clase que viene, ¿no? La otra, ya vamos a entrar en la cuestión histórica, por qué se fueron desarrollando, qué tipo de regulaciones legales para el sistema electoral a lo largo de la historia, ¿no? Hay un proceso histórico que explica la evolución normativa de los sistemas electorales en todos los casos, por supuesto. Nosotros vamos a prestar atención al caso argentino y mendocino, y ustedes luego en los trabajos prácticos van a ir prestando atención a otros países y a otras provincias. Pero por otro lado también vamos a combinar esta perspectiva, si se quiere, más institucionalista clásica, con un enfoque analítico que trate de combinar o trate de algún modo reflexionar sobre los efectos de los sistemas electorales para, en base a eso, analizar en qué medida hay una coordinación estratégica de los sistemas electorales. Esto es, los procesos históricos que llevaron a la conformación de ciertos sistemas electorales se explican por estrategias políticas de los actores históricamente situados. Entonces vamos a tratar de jugar un poco con estas dos cosas, pero para poder avanzar en esa dirección tenemos que tener muy en claro algunas cuestiones conceptuales respecto
de los sistemas electorales y de sus partes y de lo que en la clase de hoy vamos a ver, que vamos a denominar los elementos estratégicos del sistema electoral. Yo les decía en la clase pasada que desde el tipo de boleta hasta el dibujo del distritado, pasando por la fórmula por la cual se calculan las proporcionalidades, todos esos elementos que hacen el sistema electoral tienen efectos políticos. El calendario electoral, votamos un mes después, votamos un mes antes, todo eso tiene efectos políticos que hacen a las estrategias políticas coyunturales, que son las que en los procesos históricos terminan influyendo en las modificaciones de los sistemas electorales y en el hecho de que tengamos los sistemas electorales que tenemos. Antes de avanzar con los elementos estratégicos de los sistemas electorales, vamos a ver algunas clasificaciones generales respecto a los mismos. Esto un poco lo alcancé a presentar al final de la clase pasada. Decíamos que hay tres grandes formas de clasificar a los sistemas electorales y estas formas de clasificar se combinan entre sí. Por un lado tenemos a partir del modo de distribución de cargos, donde vemos diferencias entre sistemas mayoritarios y proporcionales. Cada uno de estos los voy a decir con más detalle después. Por tipo de elección directa o indirecta o por tipo de circunscripción. Vayamos viendo en detalle cada una de estas y, insisto, cuando tengan cualquier duda o pregunta, activan el micrófono y me hablan porque yo ahora estoy presentando pantalla y solo veo lo que está acá. Cuando tratamos de clasificar los sistemas electorales tomando en consideración el modo de distribución de cargo, vamos a diferenciar entre mayoritarios y proporcionales. Dentro de los mayoritarios, a su vez, vamos a identificar dos tipos diferentes de mayorías. En principio, un criterio mayoritario de distribución de cargos significa que vamos a establecer, de algún modo necesariamente arbitrario, un límite, una línea, a partir de la cual el que llega a esa meta accede al cargo. Entonces, es una carrera por ver quién llega primero a esa cantidad de votos, a esa proporción de votos necesaria para poder hacerse con el acceso a ese escaño o el acceso a ese cargo o al poder político institucional. Dentro de los sistemas mayoritarios tenemos el sistema de mayoría simple o mayoría relativa, es el más sencillo de todos, es el que está allí abajo, que es, por ejemplo, el que tenemos para elegir gobernador en Mendoza, donde lisa y llanamente gana el que saca más votos. Eso es lo que llamamos mayoría relativa, mayoría simple, a veces se le llama simple pluralidad, en Estados Unidos se le llama simple pluralidad, y es bastante sencillo, vamos a decir, bueno, normalmente los sistemas de mayoría normalmente se aplican siempre en distritos uninominales, o sea, se utilizan cuando lo que está en juego es una única banca, normalmente para los cargos ejecutivos. Pueden darse también, no obstante, para los cargos legislativos cuando el sistema de distritado es uninominal. Una vez más, el ejemplo de Estados Unidos. Vamos a ver con más detalle eso cuando veamos distritado, pero en principio, cuando hay un único cargo en juego, yo puedo utilizar un sistema de mayoría y decir, este cargo le va a corresponder al candidato o la candidata más votada dentro de la pluralidad de candidatas y candidatos que se presentan. Muchas veces los problemas de mayoría relativa generan algunas problemáticas que tienen que ver con algo que definió muy bien Condorcet hace muchos años, pero tiene que ver con la siguiente situación. Si nosotros tenemos un esquema donde hay cuatro contendientes, no hay 4 personas compitiendo por un cargo, y gana por mayoría simple la persona que más votos sacó, que sacó el 35% de los cargos, estamos frente a una situación en la cual efectivamente tenemos un ganador o una ganadora, pero la enorme mayoría de los electores, en este caso el 65%, votó por una alternativa a esa candidata o candidato. Por consiguiente, nos genera un problema. Si bien vamos a darle el cargo al que primero pasó la meta, es altamente probable que ese candidato mayormente votado sea, no obstante, una minoría si tomamos en consideración por minoría menos de la mitad. Dicho de otro modo, podemos darle el cargo a alguien repudiado por la mayoría de los electores. Este problema lleva a que cuando queremos privilegiar o queremos forzar en el sistema de decisión una mayor dosis de legitimidad, vamos a hacer que esa vara que tienen que pasar los candidatos y las candidatas para acceder al cargo sea más ardua. Ahí aparecen los sistemas de mayorías absolutas, donde normalmente
lo que vamos a presentar es un esquema donde para poder acceder al cargo hay que obtener la mitad más uno de los cargos. Existen otras formas de mayoría que tienen que ver con decisiones colegiadas, por ejemplo, cuando se exigen 2/3 de los votos para determinado tipo de situaciones. Por ejemplo, reformas constitucionales, algún determinado tipo de referéndums, etcétera, o en elecciones colegiadas de parlamentos. Hay otras formas de mayorías absolutas, pero el criterio es el mismo. Vamos a, con el propósito deliberado de garantizar una cantidad mínima de legitimidad en la persona que accede al cargo o en la decisión resultante de esa votación, vamos a poner una vara mínima que tiene que sí o sí ser superada para poder acceder al cargo. Normalmente, la mitad más uno. El tema que presentan los esquemas de mayoría absoluta es, bueno, ¿qué pasa si nadie logra esa mayoría? ¿Qué pasa si nadie logra la mitad más uno de los cargos? Allí es cuando normalmente aparece la famosa segunda vuelta o balotaje, que puede darse, ¿no? Como lo tenemos en la Argentina, por un esquema de segunda vuelta, donde si ninguno llega, los dos más votados van a competir en una segunda ronda electoral, o lo que normalmente se llama voto alternativo, que existen países como Alemania, por ejemplo, o segunda vuelta instantánea, donde lo que pasa es que vos no votas uno solo, votas a dos, y votas por orden de preferencia. Mi voto va primero para fulana y segundo para mengano. Entonces, en base a eso, vos tenés 2 votos y con esos 2 votos podemos resolver las mayorías. Si nadie llega porque es el candidato primero votado por todos, vamos a ver a quién votaron segundo todos y esos votos los vamos a computar también y allí puede aparecer entonces una candidata o un candidato que logre esa mayoría en la segunda vuelta inmediata que no logró en la primera vuelta. Independientemente de estos mecanismos, el propósito va a ser siempre el mismo: mantener un criterio de mayorías, normalmente pensando en cargos uninominales, pero tratando de forzar una legitimidad mínima de origen. Desde el punto de vista de la proporcionalidad, vamos a ver que la proporcionalidad sí necesariamente a elecciones donde lo que estamos votando es una pluralidad de opciones. En caso de votar representantes, lo que estamos votando son varios cargos, típicamente los cargos legislativos. ¿Qué pasa cuando votamos cargos legislativos? Hay algo que puede llegar a parecer un poco un trabalenguas, pero es bastante fácil de comprender. Hay necesariamente una diferencia entre las magnitudes de voto, la magnitud de los votos y la magnitud de los cargos, que hace que no se pueda trasladar la proporción de manera directa. ¿Qué significa esto? Yo puedo obtener supónganse, 43% de los votos, pero yo no necesariamente puedo obtener el 43% de los cargos, porque muchas veces los cargos, cuando se dividen, se tienen que dividir por números enteros, no pueden haber fracciones. Como no pueden haber fracciones, yo no puedo llevar, por ejemplo, dos diputados y la pierna de un tercer diputado. No, ese diputado no se puede fraccionar. En cambio, los votos sí se fraccionan cuando calculamos las proporciones, porque las magnitudes son diferentes. Entonces, necesariamente, como yo no puedo trasladar magnitudes de proporciones de voto a proporciones de cargos de manera lineal, yo necesito hacer algún tipo de redondeo. Necesito corregir de algún modo esa diferencia, que yo obtuve el 43% de los cargos, pero no puedo obtener el 43% de los 5 diputados en juego porque eso me da un número que no es entero y los cargos tienen que necesariamente distribuirse por números enteros. Esa necesidad de redondear esos cargos lleva a que tengamos que diseñar fórmulas, ¿sí?, de cálculo de proporcionalidad. Yo tengo que convertir ese 43% en algo lo más parecido posible al 43%, pero que me dé como resultado un número entero de cargos para distribuir. El problema con los redondeos es que necesariamente yo puedo redondear para arriba o para abajo. Yo puedo redondear favoreciendo a los que sacaron muchos votos, o yo puedo redondear favoreciendo a los que sacaron pocos votos. En este sentido, los sistemas proporcionales pueden tener orientaciones más proporcionales o más mayoritarias. Esto es, en sus esquemas de redondeo, en sus mecanismos de redondeo, pueden tratar de favorecer más a los partidos más votados o pueden tratar de sobrerepresentar a los partidos menos votados. Esto es, lo que queda fuera en los redondeos, los restos
que tiene todo el mundo, yo los tengo que distribuir de algún modo, y al hacerlo puedo beneficiar a unos u a otros. Para poder enfrentar esta situación, yo necesito generar algún tipo de criterio para distribuir. Los criterios para distribuir tienen dos elementos que los influyen y que los vamos a ver de vuelta más adelante, que son la fórmula de decisión, que es literalmente una ecuación. Una ecuación por la cual yo digo, si sacaste 7.827 votos, te corresponden tantas ediles para el Consejo Deliberante. Y por otro lado, importantísimo para eso, es la magnitud de distrito, que en realidad lo que hacemos referencia acá es la magnitud efectiva de distritos, lo van a ver eventualmente en la literatura, que hace referencia a cuántas bancas efectivamente están en juego en determinado lugar para determinada población. O sea, yo tengo una cantidad de votos, una cantidad de bancas y una fórmula que me traduce esos votos en la cantidad de bancas que recibe cada partido político. A cuento de eso vienen entonces los sistemas proporcionales, a tratar de resolver cómo lidiamos con la relación entre votos, cargos y fórmulas que combinan. Cuando combinamos esas dos cuestiones, nos pueden dar distintos tipos de sistemas electorales, ¿sí? Cuando combinamos tipo de fórmula de decisión y magnitud de distrito. Yo puedo tener sistemas mayoritarios o proporcionales, puedo tener distritos uninominales o plurinominales, y en base a la combinación de esas cosas voy a tener distintas clasificaciones de los sistemas electorales. Veamos un ejemplo muy concreto. Estos son los sistemas electorales en el mundo. Los que están pintados de gris son sistemas que se consideran no democracias, o sea, donde no hay competencia electoral, por consiguiente quedan fuera del esquema. Y acá lo que se ha tomado es cuál es el tipo de sistema electoral para la elección de diputados, o sea, para la selección de la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque normalmente el modo en el cual elegimos presidente, senador, diputado, gobernadores o digamos, el cargo similar a eso, como lo llamamos acá en la Argentina, en otros países del mundo suele variar. La mayoría de los países del mundo, las democracias del mundo, suelen tener una Cámara Baja, una Cámara de Diputados, una Cámara de Representación Poblacional, entonces es un criterio bastante interesante, porque sean parlamentarismos o presidencialismos, todo el mundo tiene que cubrir una Cámara que tiene representación poblacional. Entonces es el criterio que se suele usar para comparar estas cuestiones. Lo que está en amarillo, los países que están pintados en amarillo, eligen a sus diputados por un sistema de mayoría simple. En distritos, por supuesto, son mayoría, en distritos uninominales. ¿Cómo es esto? Cuando yo voto por diputado, en estos países, yo no voto una lista de diputados para que entre una proporción de ellos. Yo tengo una lista, una sábana, supóngase, de 10 diputados porque pueden llegar a entrar 5 de esos 10. No, yo lo que voto es por cada uno de los distritos, es un único diputado, y el diputado más votado, la diputada más votada, es la que gana la diputación por ese distrito. Es un criterio federal fuerte. Entonces, yo combino un distritado muy descentralizado con todos bancas uninominales, y el que gana, por mayoría simple, se lleva esa banca. Los países que están en azul son sistemas que tienen un criterio de representación proporcional con distritos plurinominales. ¿Qué significa esto? Que cuando se van a votar diputados, se va a votar una lista de personas y los resultados electorales se van a distribuir las bancas en base a algún tipo de fórmula de decisión, que podemos ver más adelante, por cociente, por denominador, y pueden ser, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos el DONT, pero existen otros como la cuota Hare, por ejemplo, que se usan en otros países. Hay muchas fórmulas para transformar esos votos en la distribución de bancas. Y por último, los países que están en verde son países que tienen sistemas mixtos, o sea que de algún modo tratan de mezclar las dos cuestiones. Puede ser, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, el ejemplo de una de las reformas que ha presentado el Ejecutivo acá en la provincia del Legislativo. Una de las cuestiones que quiere hacer es, aparte de pasar de un sistema bicameral a un sistema de una única Cámara, quiere combinar una representación territorial con una representación poblacional en la misma elección para la misma Cámara. Eso te daría que vos tenés, dentro de los diputados, cuando vayas a votar legisladores provinciales, tendrías, ¿no?, potencialmente de aprobarse eso, tendrías una cantidad de esos diputados que se va a votar por un criterio de representación, un criterio proporcional en distritos plurinominales,
Y a su vez tendrías en esa misma elección distritos que tienen un único candidato, una única banca, que es la famosa representación territorial, que se votarían por simple mayoría, o por mayoría simple de votos. ¿Sí? Sería pasar a un sistema mixto. Hay una enorme cantidad de sistemas mixtos. Acá están puestos todos como una familia similar que combina, pero las combinaciones son múltiples y son bastante complejas. Pero bueno, ese es un poco el criterio. No sé si ven algo, que lo hemos charlado en teoría política con ejemplos como este u otros, que hay un patrón de distribución de estas cuestiones, ¿no? No sé si hay algo que les llama la atención de ese mapa, en qué países tienen qué tipo de sistema y qué países tienen otro tipo de sistema. ¿Qué tienen en común todos los países, por ejemplo, que eligen cámara baja a través de un sistema de mayoría simple? Ahí vemos Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, salvo Irlanda del Sur, Francia, la India, Australia, Oceanía, buena parte de Oceanía, una parte de África. ¿Qué pueden tener en común esos países? ¿Me escuchan? ¿Estoy conectado? A ver. Sí, sí, se escucha, profe. Bien, ¿qué les parece que tienen en común? Son todos partes del Commonwealth, fueron parte del Commonwealth, fueron parte del Imperio Británico. De elección de cámara baja por simple pluralidad de votos es una herencia de la colonia inglesa en el mundo. Por eso la tienen países de Oceanía, algunos países africanos, algunos países de Asia, y la tiene el norte de América, salvo México. Y si ustedes ven qué países tienen sistemas de representación proporcional, van a ver a Iberoamérica, con algunas excepciones de sistemas mixtos, pero sistemas mixtos conseguidos en reformas constitucionales de hace poco tiempo. Y en general esto lo que nos muestra en realidad que hay un patrón que tiene que ver con las herencias institucionales y con ciertos grandes movimientos constitucionales que fueron influencia en algunos países. Es anecdótico, pero bueno, tiene que ver precisamente con esto, con entender que todos estos sistemas fueron adoptados en algún contexto particular e impulsados por determinadas fuerzas históricas que llevaban hacia algún lugar la toma de decisiones y los procesos de democratización y de diseño institucional durante esos procesos de democratización. Otra cosa que es interesante, en el círculo que tienen acá, no me acuerdo cuál era, bueno, sí, el círculo es lo mismo que lo que está acá abajo. Si ustedes ven el recuadro este que está acá abajo con los colores, van a ver arriba el color amarillo, el verde y el rojo es la cantidad de personas que viven en el mundo, que viven bajo sistemas, ¿no?, de simple mayoría, de proporcionalidad o mixto. Es interesante ver cómo ha ido creciendo. Fundamentalmente el sistema de representación se ha ido achicando la cantidad de personas que viven bajo un sistema de mayoría simple, pero la mayoría de las personas del mundo votan por sistemas de mayoría simple, básicamente porque la India vota por sistema de mayoría simple su Cámara de Diputados, y son tantos que generan un sesgo muy grande, pero la mayor cantidad de países del mundo votan por sus cámaras bajas por sistemas de representación proporcional, y ese número va creciendo, ¿no?, porque ha sido entendido en buena parte del mundo como un proceso de democratización, la incorporación de pluralidad, de proporcionalidad en los sistemas de elección de Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más adelante, que aparecen una multiplicidad de factores, tiene que ver con los efectos arrastre. Es algo que vamos a analizar y que se ha discutido mucho. Lo discutimos, por ejemplo, con el tema de la reforma de la Constitución sugerida. En una elección donde se eligen de manera concurrente el Ejecutivo y el Legislativo, dependiendo de varios factores de cómo se genera el sistema electoral, pero en general hay una propensión a que las personas voten
en sistemas presidencialistas pensando en el ejecutivo y no tanto en el legislativo. Si yo lo que tengo es un sistema de mayorías, normalmente mi voto va a ir para el presidente o el gobernador, va a ir orientado fuertemente hacia el ejecutivo y eso va a generar una distribución del legislativo fuertemente asociada al éxito del presidente. O sea, hay un sesgo mayoritario tan grande que hace que los presidentes ganen con mayorías legislativas casi siempre, salvo que el voto esté terriblemente fragmentado territorialmente. Entonces, en países federales donde el voto está territorialmente fragmentado, los sistemas de simple mayoría aplicados al legislativo generan un efecto, valga la redundancia, mayoritario que beneficia al partido más votado más que proporcionalmente y terminan siendo ejecutivos que tienen el 60% de las cámaras de diputados después. Esto genera efectos bastante controversiales, entonces una parte importante de la discusión en los últimos 100 años sobre las reformas de estos sistemas ha tenido que ver con la noción de que cuando se avanza hacia sistemas de proporcionalidad, lo que se genera es la posibilidad de que las minorías estén mejor representadas y se hace menos probable el hecho de que un ejecutivo tenga mayorías automáticas, como se suele decir en la jerga, en las cámaras legislativas. Y eso se entiende que mejora la calidad de las democracias. Entonces el proceso ha sido más bien en ir eliminando los mecanismos de simple mayoría para la elección de cuerpos colegiados. Lo mantiene en Estados Unidos, lo mantiene la India, lo mantiene en países importantes, por eso sigue siendo importante en el mundo, pero la tendencia ha sido aparentemente en los últimos años a ir hacia sistemas proporcionales. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe, todo bien. Bien. Bueno, sigo avanzando entonces. Esto es muy sencillo. Otra forma para clasificar los sistemas electorales tiene que ver con el tipo de elección, si es directa o indirecta. Lo último que les acabo de comentar, la tendencia a nivel mundial es pasar de elecciones indirectas a elecciones directas. Como tenemos en la Argentina desde hace no demasiados años, simplemente las personas votan de manera directa a los candidatos y el candidato más votado por la población, él o los o las candidatas más votados, son los que efectivamente ganan las elecciones. En las elecciones indirectas, lo que se hace es que lo que votamos los ciudadanos y las ciudadanas son electores, representantes de un colegio electoral cuyo número varía conforme a distintos criterios. Y lo que requieren luego los candidatos para ser nominados como presidentes es de electores. ¿Por qué se hace este paso intermedio? No es ningún tipo de clamor por la burocracia, es simplemente considerar la posibilidad de, al criterio poblacional, que es el criterio que prima en una elección directa, articularlo, combinarlo, moderarlo con algún otro tipo de criterio, normalmente territorial. Estos están normalmente presentes en los países federales y el criterio territorial que se usa para afectar la cantidad de electores que tiene cada estado tiene que ver con, de algún modo, morigerar, disminuir la capacidad que tienen los estados más poblados de ser los únicos actores relevantes de la elección presidencial. ¿En qué se justifica este criterio? Primero que nada, tiene una historia muy concreta que tiene que ver con la historia de diseño institucional de los países federales, en los cuales normalmente son unidades políticas autónomas que pactan una unión en una estructura política de mayor envergadura, y en esos procesos de pacto es comprensible que las comunidades políticas más pequeñas hayan procurado o hayan insistido en que participarían de estas unidades mayores en tanto y en cuanto se les garantizaran algunos mecanismos para protegerse de las unidades mayores. Históricamente se dio así, y el criterio básicamente es este, es que no sean California y Nueva York los que deciden presidente, porque si no, ni siquiera se van a tomar el trabajo de venir a hacer campaña los presidentes a Idaho, a Ohio, a esos estados chiquitos, ¿no? Este ha sido siempre históricamente el criterio. Ustedes, pero el criterio es este, es decir, los poblados pequeños tienen que estar sobre representados no solamente en el legislativo, como pasa en la Argentina, sino también en la elección ejecutiva. El único modo de hacerlo es a través de los colegios electorales. Más allá de esto, el criterio que ha primado en las últimas décadas
y que ha sido razón por la cual los sistemas indirectos han tendido a ir desapareciendo en el mundo, es que se termina considerando de que una persona, un voto, y no importa dónde vivís, una persona, un voto para elegir presidente es un criterio más válido, y por eso han terminado primando en buena parte del mundo los sistemas de voto directo. ¿Alguna consulta o duda sobre esto? Los mecanismos de sobrerepresentación territorial, los vamos a ver más adelante, no son para nada extraños. Argentina los tiene, yo creo que les mencioné en la clase pasada. Uno de los mecanismos, una de las sobrerepresentaciones más grandes del planeta la tiene la Cámara de Senadores argentina. Lo que hace el sistema de votación indirecta es llevar esa sobrerepresentación, no dejarla solamente en el legislativo o en alguna de las cámaras del legislativo, sino también forzarla para el ejecutivo. Es incrementar ese criterio de representación. En Argentina la tuvimos hasta hace no mucho tiempo, reformamos la Constitución, fueron pactos que se vienen dando desde la vuelta de la democracia, se terminó modificando y la elección de presidente, de hecho, tiene no tantos años en la Argentina, pero básicamente desde la vuelta de la democracia, con la excepción de la primera elección, tenemos elecciones por sistemas de voto directo, y ha habido un movimiento global de propender hacia eso, hacia sistemas de votación directa. El último importante que revisemos para pensar la característica global de los sistemas electorales es el tipo de circunscripción o de distritado electoral. Dijimos, por un lado tenemos el tipo de selección, que puede ser mayoritario o proporcional, tenemos la elección directa o indirecta, y ahora tenemos el tema de los distritados, las circunscripciones. ¿En cuántos espacios geográficos se va a dividir una comunidad para poder enfrentar la cuestión de las votaciones? Acá es importante, lo van a ver en la literatura, y es importante tomar en consideración porque afecta mucho o tiene muchos efectos en los resultados posibles de adoptar un sistema u otro. La circunscripción, insisto, tiene que ver con elegir o trazar algún tipo de límite territorial que normalmente se sustenta sobre unidades territoriales preexistentes, por ejemplo, las provincias o los municipios, para a cada una de esas unidades territoriales asignarle una cantidad de representantes en los cuerpos colegiados. Esa cantidad de representantes es lo que llamamos la magnitud del distrito. ¿Cuántos representantes tiene efectivamente ese distrito? Y diferenciamos entre lo que es la magnitud total de lo que es la magnitud efectiva. ¿Por qué? Porque a veces, como pasa por ejemplo en la Argentina, las elecciones legislativas no se hacen por renovación total de las cámaras, sino que se hace por renovaciones parciales de las cámaras. Entonces, si bien, por ejemplo, una provincia puede tener 10 diputados nacionales, cuando va a votar por diputados nacionales no va a votar por 10, va a votar por 5, porque la Cámara se puede renovar por mitades o renovar por tercios. Después con Mario van a ver el detalle de cómo funciona eso en la Argentina, pero en la Argentina hacemos renovaciones parciales, entonces las magnitudes efectivas son siempre más chicas que las magnitudes totales. O sea, siempre terminamos eligiendo por una cantidad menor de representantes de la cantidad total de representantes que tenemos. Esto tiene un montón de efectos que son muy importantes, y cada vez que se discute la cantidad de representantes que va a tener una circunscripción, es muy importante tomar en consideración esta diferencia. La renovación parcial de las cámaras obedece, una vez más, a tratar de desvincular de algún modo el efecto de arrastre de las elecciones ejecutivas sobre las elecciones legislativas, ¿sí? Si nosotros tenemos un presidente o una presidenta muy ganadora, puede llevar a un arrastre que le dé una mayoría absoluta en las cámaras, y se entiende que eso es riesgoso para la democracia porque dificulta los mecanismos de control entre poderes. Acá podríamos hacer un paréntesis y decir que la cuestión acá es que cuando se incorpora en el
diseño institucional de la división tripartita de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, se incorpora la dinámica electoral de los partidos políticos, que no existen desde el comienzo, aparecieron mucho después de que ya estaba diseñado el sistema republicano de división de poderes, empiezan a afectarse las dinámicas de poderes. Antes, los representantes legislativos, los legisladores, las personas que estaban en el Congreso, representaban, por ejemplo, a circunscripciones electorales, no representaban a partidos políticos. Entonces rendían cuentas de un modo diferente a cómo se pasa a rendir cuentas una vez que están creados los partidos. Una vez que aparece el efecto de los partidos políticos, que los vamos a ver en la clase que viene, pero una vez que aparece en juego los partidos políticos como actores organizacionales que coordinan la acción de los representantes, aparece esta posibilidad de que, por ejemplo, los legisladores, las legisladoras, no trabajen o no busquen representar a sus electores territoriales, sino al partido político que los lleva al poder. Cuando aparece esta posibilidad, empiezan a pensarse mecanismos para morigerar esta posibilidad de que el vínculo de representación sea diferente al vínculo de representación que estaba pensado cuando se diseñaron este tipo de divisiones de poder. Entonces, ante la posibilidad de que un partido político no solamente gane el Ejecutivo, sino que gane todos los legislativos, y entonces los legisladores que fueron votados en el territorio pasen a trabajar para ese partido o los intereses de ese partido en vez de supuestamente los intereses del territorio que deberían representar, toda una discusión, esto que estoy simplificando, aparece esta idea de dividir las magnitudes y alternar la renovación de las cámaras de manera parcial. Ese es uno de los motivos. Uno de los efectos que esto tiene es que votamos menor cantidad de personas cada vez que votamos. Y lo vamos a ver más adelante, y esto es importantísimo cada vez que tienen que analizar una reforma institucional. Mientras más chica es la magnitud de distrito, ¿sí?, la magnitud efectiva, mientras menor cantidad de representantes votamos, menor es la probabilidad de que los partidos pequeños obtengan bancas. Esto es evidente. Si hay solamente 2 bancas en juego, se las van a llevar los partidos grandes. Si hay 3 o 4, se las van a llevar los partidos grandes. Si hay 10 bancas en juego, la probabilidad de que los partidos chicos que sacan el 10, el 15, el 20% de los votos logren un diputado, una diputada, es mayor. Entonces, a menor magnitud de distrito, lo vamos a ver adelante, esto es un efecto estratégico y sistémico, menor es la cantidad luego efectiva de partidos que participan de la distribución política del poder institucional de un país. Entonces, la magnitud de distrito hace referencia a la cantidad de representantes que tiene cada una de esos territorios. La magnitud efectiva hace referencia a la cantidad real que se renuevan en cada elección. ¿Alguna duda o comentario sobre eso? Bien. La diferencia fundamental para entender los distintos tipos de distritos es diferenciar entre los sistemas uninominales y plurinominales, un poco ya lo vimos. Uninominales es cuando en cada circunscripción se disputa un solo cargo. Normalmente ahí podemos aplicar fórmulas mayoritarias. Las circunscripciones plurinominales es cuando se disputan más de un escaño, más de un cargo, y normalmente ahí es cuando aparecen las fórmulas proporcionales. Allá hay un ejemplo interesante. Pueden haber circunscripciones plurinominales donde, no obstante, se aplica una fórmula de mayoría. Un ejemplo bastante, dentro de los pocos que hay en el mundo, es la Cámara de Senadores de la Argentina. ¿Quién sabe cómo se eligen los senadores en la Argentina? ¿Cuál es el criterio? 2 para el partido mayoritario y el tercero para el segundo. Perfecto. Entonces es un criterio mayoritario. ¿Sí? Se ponen límites, varas, y el que pasa, obtiene. Podemos tener un resultado, por ejemplo, donde un partido saca el 35% de los votos, el otro saca el 33%, y un tercero saca el 32%, y el que sacó el 32% no se lleva nada, y el que sacó 35% se lleva 2. ¿Sí? Son criterios que en un esquema de circunscripciones plurinominales tienen, no obstante, una distribución mayoritaria. Cuando observamos el efecto conjunto de
las fórmulas de decisión y la cantidad y el tipo de circunscripción, esta idea de si tenemos sistemas proporcionales o mayoritarios y tenemos circunscripciones uninominales o plurinominales, lo primero que tenemos que entender, o una de las cuestiones básicas del análisis electoral en este sentido, es comprender si el sesgo que tiene el sistema es un sesgo que favorece un esquema de mayoría o pro-mayoritario o un esquema proporcional orientado a favorecer a las minorías. Volvemos al dilema fundamental. Un esquema orientado a resolver, a hacer más fácil la distribución de cargas, de bancas, perdón, y con ello la toma de decisiones, que jueguen menos actores, que decidan menos actores, o por el contrario, un sistema orientado a que hayan más cantidad de personas tomando decisiones y por consiguiente que aumente la legitimidad de esa representación a expensas de la factibilidad de una gobernabilidad o una toma de decisiones más fácil. ¿Sí? La combinación de, entonces, el tipo de elección y el tipo de circunscripción es fundamental en esto. La Argentina combina orientaciones mayoritarias con orientaciones proporcionales. La orientación proporcional fundamentalmente está dada en la Cámara de Diputados, la orientación mayoritaria está dada, obviamente no podría ser de otro modo, en la elección ejecutiva y en la elección de senadores. No obstante, una vez más, para tratar una vez más de morigerar ese efecto mayoritario, ¿qué es lo que incorpora en la elección ejecutiva? Una mayoría absoluta y una mayoría relativa. Entonces, la Argentina, como suele hacer en muchos ámbitos institucionales, juega mucho a mixturar y a tratar de combinar efectos de distinto tipo. En general, lo que termina primando la orientación mayoritaria o la orientación proporcional va a terminar siendo la magnitud efectiva de distrito. Cuando son muy poquitas las bancas en juego, lo que termina dando como resultado va a ser necesariamente que son pocos partidos políticos los que tienen poder político institucional. Cuando la orientación es más proporcional, el resultado a largo plazo de eso es que tenemos un sistema político con mayor cantidad de partidos que efectivamente participan del poder político institucional. Un elemento clave para comprender eso es la magnitud efectiva de distrito, que ese ha sido, por ejemplo, en la discusión del proyecto de reforma constitucional que envió el Ejecutivo en Mendoza, un criterio importante ha sido qué va a pasar con la magnitud efectiva de distrito y por qué a algunos partidos chicos les parecía un problema y por qué a los partidos grandes les parecía adecuado. ¿Alguna duda sobre esto? Al comienzo, como no les veo las caras, y yo solo veo mi propia presentación, no tengo esa comunicación no verbal, que es un feedback importantísimo para mí. Entonces a veces voy a repetirme cuando no me tendría que repetir, y a veces cuando sería bueno que repitiera no voy a repetir. Así que no tengan timidez en activar el micrófono e intervenir cuando lo crean necesario. Vamos entonces ahora a ver. Ahí vimos elementos muy gruesos generales de los sistemas electorales, ¿no? Esta cuestión de si son mayoritarios o proporcionales, qué tipo de circunscripciones tienen, si son elecciones directas o indirectas. Todos esos factores se combinan. Cada combinación posible de todas esas características da efectos a largo plazo, o sea, efectos sistémicos distintos. Todas esas combinaciones y todas esas características tienen y han tenido históricamente un conjunto de argumentos a favor y un conjunto de argumentos en contra. Acá no va a ser que, digamos, tal sistema es mejor, simplemente tratar de advertir las razones, los motivos y los efectos de cada uno de ellos. Más allá de estas características globales de los sistemas electorales, hay una enorme cantidad de otros factores que acabamos de llamar simplemente elementos estratégicos del sistema electoral, detalles que nos informan mucho que el sistema electoral afecta la competencia política democrática. Y eso va a ser central siempre para comprender. Lo vamos a trabajar en el caso de Mendoza y de Argentina, pero también va a ser importante cuando ustedes estén estudiando los distintos casos provinciales y de otros países, comprender o tratar de comprender si alguno de estos elementos está allí presente y está teniendo un efecto significativo en la política o en la competencia electoral de esos casos de estudio. Veamos
Uno de esos elementos estratégicos es lo que se llama la fórmula de decisión. La fórmula de decisión es aquello que en circunscripciones plurinominales bajo sistemas de proporción es la fórmula matemática que utilizamos para convertir la cantidad de votos obtenidos por un partido en una determinada cantidad de bancas que va a obtener o de cargos que se va a llevar de esa circunscripción plurinominal. Es simplemente una fórmula matemática. Fórmula matemática, existen montones, existen argumentos para favorecer unas u otras. Ninguna es inocua, ninguna es neutral, ninguna es mejor, todas tienen efectos. Y esos efectos se pueden defender o se pueden cuestionar en base a objetivos, a intereses y a propósitos de distinta índole. Normalmente, en las fórmulas electorales, la división central es la división, o tratar de comprender esas fórmulas, tomando en consideración la diferencia entre fórmulas orientadas al divisor o fórmulas orientadas al cociente. ¿Se acuerdan? Esta es una pregunta horrible, pero ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre cociente y divisor? En una fórmula, en una división, ¿no? Tenemos un número, una barrita y abajo otro número. ¿Cuál es cuál? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Por suerte, para ustedes se jubiló la profesora D'Amelio, si no ya la estaba llamando y le estaba diciendo, no saben lo que es divisor y cociente, y podíamos llegar a tener un problema. Estamos hablando del el divisor es el número de abajo de la división y el cociente es el número de arriba. Estamos hablando de cuál de estos dos criterios vamos a tomar para en la división de bancas por votos ver cuál va a ser el criterio que prime. Esto es muy sencillo. Yo tengo una cantidad de votos, supónganse saqué 8.900 votos y tengo una cantidad de bancas en juego. Hay 3 diputados para repartir en esta elección porque la magnitud efectiva de distrito es 3. Yo tengo que de algún modo dividir la cantidad de votos por la cantidad de bancas para establecer cada cuántos votos un partido debería llevarse una banca. Las fórmulas que trabajan sobre cociente hacen precisamente eso. Dicen, una cantidad mínima, un cociente o una cuota, una cantidad de votos que tiene que acceder un partido político para llevarse una banca. Supongamos entonces, vamos a decir, cada 12.500 votos que obtenga un partido político se va a llevar una banca electoral. Entonces, si sacó 17.000 votos, se va a llevar una. Si sacó 25.008 votos, se va a llevar 2, porque logró cubrir 2 veces la cuota de 12.500 votos. Cuando trabajamos fórmulas por divisor, en realidad lo que hacemos es que los votos de cada partido se van dividiendo por un número establecido. El número establecido es el que divide, ahora es el divisor, y no es el cociente. Y el resultado es el que va a establecer la cantidad de bancas. El sistema que tenemos en Argentina, que es el sistema DONT, que tienen provincias y nación, básicamente hace eso. Lo que hace es tomar la cantidad de votos que tomó cada uno de los partidos y lo divide. Primero por 2, después por 3, después por 4, después por 5, así hasta cubrir la magnitud efectiva de distrito. Si están en juego 7 bancas, se divide hasta llegar al número 7. Se toman de los resultados de esas divisiones los mayores números y así se van distribuyendo las bancas que hay que distribuir. Esto es mucho más fácil de explicar con un pizarrón. Si tienen alguna duda, me dicen y lo vemos. Si no, lo googlean o lo comentamos después en una consulta o lo que quieran. Es súper sencillo, es porque son divisiones, no hay ninguna fórmula extraña. La representación de la fórmula puede ser más o menos esotérica, dependiendo si remite a algún tipo de símbolo, pero son básicamente divisiones. Tenemos que transformar la cantidad de votos de los partidos en una cantidad de las bancas en juego que se tiene que llevar. Decía, ninguna de estas fórmulas es neutral porque necesariamente la diferencia de magnitudes entre los votos y las bancas hacen que nunca sean números enteros. Entonces las proporciones tienen que ser redondeadas. Y yo tengo que elegir para dónde redondeo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de eso, y ya después podemos hacer el primer corte. Pero supongamos este escenario que está puesto allí. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos políticos. Esta es la cantidad de votos que tuvo cada partido político.
esta es la proporción de votos, o sea, el porcentaje de votos entre 0 y 1 que obtuvo ese partido político. Bueno, y esto es lo directamente proporcional, ¿no? Si multiplicamos eso por 100. Ahora, con este mismo esquema, ¿no? Esta cantidad de partidos que saca esos votos, ¿cuántas bancas se llevaría bajo distintos sistemas de fórmulas de decisión frente a esquemas de distinta magnitud efectiva de distrito? Esa misma elección, cuando la magnitud de distrito es 5, o sea, hay solamente 5 bancas en juego, y vamos a tomar como una combinación de distintas fórmulas para resolver esto. Tenemos el sistema DONT, después el Saint-Lang, el Hare, la cuota Hare, el sistema DROP o el Imperial. Y son todas cuotas de fórmulas diferentes. Si las quieren después las googlean, ven, son todas bastante parecidas, pero tienen pequeñas diferencias y como vamos a ir viendo, el efecto sobre la distribución de bancas es distinta. Ahí están ordenadas de la más pro-mayoritaria, que es el DONT, hasta las más proporcionales. Pero vamos a ir viendo cómo esto varía. Cuando es poquita la magnitud de distrito, cuando son muy poquitas las bancas en juego, normalmente son pocos los partidos políticos que logran acceder a una banca. Esto es natural, digamos. Los partidos que sacaron pocos votos, como son pocas bancas, no van a poder acceder, ¿no? Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 políticos donde hay un partido político que sacó casi el 40% de los votos y el último sacó el 2% de los votos. O sea, la dispersión de votos es muy grande, ¿no? Entonces es esperable que no todos los partidos accedan. Pero veamos qué pasa con exactamente este mismo ejemplo cuando vamos aumentando la magnitud de distrito, o sea, cuando hay cada vez más bancas en juego. Cuando la magnitud de distrito es 10, el sistema DONT sigue estableciendo un esquema de distribución entre 3 partidos, pero fíjense que acá el primer partido se llevó un premio importante, a 5 bancas, y el segundo se lleva 3. Al ejemplo, el primer partido había sido un 40, un 39%, y el segundo un 31%. No es tanta la diferencia en términos de proporción de votos, no obstante, cuando la magnitud de distrito es 10, se lleva casi, ¿no?, el doble de banca, 5 versus 3. Crece muchísimo el premio al primero. Y en los demás sistemas, el premio al primero no está, la distribución sigue siendo un poco más proporcional, y este premio, esta banca que el DONT le da al primer partido, en los otros sistemas aparece como un cuarto partido que ya empieza a competir por esa banca. O sea, en los otros sistemas, el partido D, que sacó el 7% de los votos, ya empieza a tener, con una magnitud de distrito de 10, empieza a tener participación en la distribución de bancas. ¿Sí? En vez de darle premio al primero, se la están llevando, en este caso, un cuarto partido. Si incrementamos M a 21, es recién en 21, en magnitud de distrito efectiva de 21, del DONT empieza a premiar a un cuarto partido, cuando ya muchos otros sistemas se están premiando incluso a un quinto partido. Y la distribución de bancas, una vez más, DONT tiene un premio, junto con Imperial, en este caso tiene una distribución similar, tiene un premio a la mayoría, al primero, que se está llevando proporcionalmente más bancas que la proporción de votos que sacó. En ese sentido, simplemente lo que les estamos mostrando acá es que los redondeos que hacen estas fórmulas pueden tener efectos que en términos globales propendan a beneficiar a los partidos que más votos sacan, o que tengan efectos que propendan a beneficiar a los partidos más pequeños, haciéndolos participar de la distribución del poder político institucional a través de otorgarles una banca de representación. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Y yo ahí tengo una pregunta. Sí. En el sistema DOT, entonces, por la fórmula que utiliza, siempre favorece, o por lo menos acá en la Argentina, el bipartidismo, digamos. Y por ahí un tercer partido. Y la renovación, entonces, de cámaras por la mitad cada 2 años, también, digamos, alienta a lo mismo, a que esas cámaras, esas que se renuevan,
siempre queden en manos de los mismos partidos, independientemente si de uno o del otro, pero siempre van a estar destinadas a eso, porque si menos M son las que se eligen, menos partidos participan. Exactamente. Los efectos del DONT no tienen que ver con que si es Argentina o es cualquier otro país. En principio tienen que ver con, fundamentalmente, la magnitud de distrito. En Argentina tenemos un sistema DONT y tenemos una magnitud de distrito que puede ser mayor o menor, esto va variando. Ustedes tienen que haber visto en derecho constitucional, que cada cuánto se actualiza la cantidad de representantes que tienen las provincias, y hay toda una discusión con eso. Lo que podemos decir a ciencia cierta es que dentro de los sistemas proporcionales, estos son todos sistemas que buscan distribuir bancas entre una mayor cantidad de partidos, el DONT es uno de los que tiene un sesgo más mayoritario, ¿sí? En el sentido de que es un sistema que trata sobre todo de distribuir bancas, o tiene un sesgo hacia premiar a los partidos más votados, y otros sistemas electorales, otras fórmulas de cálculo, tenderían más bien a lo contrario, a tratar de premiar a los partidos más chicos, a darles entrada a partidos más chicos. Este efecto, como bien decís, Rocío, se incrementa mientras menor es el M. Entonces, mientras menos cantidad de bancas se están renovando, mayor va a ser la propensión del DONT a dar premios a los partidos mayoritarios, entre comillas dar premios, ¿sí? Es sobre representar la cantidad de bancas que obtienen los partidos grandes por encima de la proporción de votos que obtienen. O sea, la proporción de bancas es mayor a la proporción de votos. Este es el efecto que tiene el DONT. Y este es un efecto que existe en la Argentina. Y no es un efecto inocente. Muchas de las reformas institucionales que ha tenido la Argentina en los últimos años, lo van a ver con detalle con Mario esto, pero la provincia similar, han estado orientadas a tratar de contener o de reducir la fragmentación del sistema de partidos. Y para ello, beneficiar la consolidación de las principales fuerzas políticas como estructuras partidarias. Entonces, los sesgos bipartidistas que tiene la Argentina, que se manifiestan en una multiplicidad de instituciones, están allí presentes, y ciertamente un DONT con magnitudes de distrito relativamente pequeñas, sobre todo en las provincias menos pobladas, tiene como efecto un premio a los partidos mayoritarios que básicamente y deliberadamente favorece el bipartidismo, ¿sí? En esto no hay ni inocencia ni mentira, no hay ni inocencia ni trampa, es deliberado y es explícito, ¿sí? Ha habido, esto estuvo presente en las discusiones de las reformas en la década del 90, en la reforma constitucional, y está presente en otros instrumentos del sistema electoral, vamos a ver algunos de ellos, pero hay cierta tendencia a tratar de evitar una extrema fragmentación del sistema de partidos, porque se entiende que en un país presidencialista una extrema fragmentación del sistema de partidos debilita terriblemente la capacidad de toma de decisiones, a la vez de que no necesariamente representa una mayor legitimidad política. Es una discusión compleja, pero sin lugar a dudas, el efecto de esto que estamos hablando va en esa dirección, Rocío. Y, por ejemplo, Mendoza, que replica estos mecanismos a nivel provincial, ese efecto, como la magnitud de distrito es chica, también está presente, ¿no? Lo vemos a nivel nacional, lo vemos en la provincia de Mendoza también, ¿no? Son efectos propios de los sistemas electorales. ¿Alguna otra consulta? No, eso se entendió. Y después, bueno, le pregunto, ya que estamos más o menos, lo mencionó más un poco atrás, el tema de que por ahí sería lo óptimo o sería una buena forma que quien ocupe el poder ejecutivo, digamos, el partido al que representa, en este caso el presidente, no tenga mayoría en las cámaras para que garantizar una gobernabilidad más legítima, ¿no? Que haya una oposición que por ahí pueda controlar o frenar las decisiones del Ejecutivo. Pero el sistema electoral
tampoco es que lo favorece, digamos, porque si se elige por cantidad de votos, o por mayoría de votos, tanto el presidente como la Cámara nacional, digamos, siempre va a ser así, digamos, siempre van a ser del mismo palo, entonces no se va a poder dar esa como posición en la Cámara que regule o controle al Poder Ejecutivo en el efecto. Y por eso es tan compleja la trama institucional que regula la competencia política en la Argentina, es bastante compleja. En todos los países federales suele ser compleja, en Argentina es compleja y está atravesada por intentos históricos de avanzar en una dirección o en la otra, de avanzar en direcciones de favorecer, por ejemplo, por un lado a las estructuras partidarias y por otro lado tratar de también favorecer o de contener el poder del presidente. O sea, han habido siempre, porque todos estos procesos de diseño institucional son producto de negociaciones y de conflictos históricos y se van dando de distinto modo. Un ejemplo muy conocido tiene que ver con el famoso Pacto de Olivos, las negociaciones entre Alfonsín y Menem, entre la UCR y el PJ, tenían que ver un poco con esto. Por un lado, generar algunos instrumentos que aumentaran la proporcionalidad de la Cámara del Congreso, a su vez también generar algunos mecanismos, como por ejemplo el jefe de gabinete, para reducir un poco el poder político de los presidentes, pero a la vez también favorecer la carrera política presidencial a partir de la reelección. O sea, es un tira y afloje y los efectos netos son difíciles de observar porque los sistemas electorales tienen un conjunto de reglas con sesgos que orientan hacia un lugar o hacia el otro, pero eso es contingente del resultado electoral, o sea, de qué pasa en las elecciones. Y hay elecciones donde tenés una fragmentación gigante, pensemos 2003, 2005, una enorme fragmentación del voto, tenés elecciones donde el voto está mucho más concentrado, pensemos por ejemplo 2015, o sea, hay procesos de fragmentación y de concentración electoral y un montón de cosas, y el sistema electoral se mantiene relativamente estable frente a distintos escenarios políticos. Es por eso que cuando uno hace análisis sobre este tipo de cuestiones, tiene que ponderar las dos cosas. Los efectos persistentes del sistema institucional, que en la medida en que no sea modificado va a tener los mismos efectos, pero una coyuntura política cambiante en materia de competencia político-electoral. Un poco el propósito de esta materia es avanzar en elementos para pensar la combinación de esos dos factores. Primero tomando en consideración los elementos más estructurales del sistema electoral, para después poderlos bajar a la dinámica más coyuntural. Pero sí, Rocío, efectivamente, la Argentina es un país con fuertes sesgos presidencialistas y con fuertes sesgos bipartidistas. Por consiguiente, es un país, en general, esto varía, pero en general es un país que ha tomado en consideración hace muchas décadas que su alta inestabilidad podría ser resuelta por la vía de favorecer presidentes fuertes. La evidencia sugeriría que esto no es tan así, pero bueno, eso ha sido deliberado, ¿no? Y están en las discusiones políticas históricas de la Argentina y en el diseño institucional histórico de la Argentina, esto aparece una y otra vez. Si les parece, hacemos un breve corte, son las 5:10, hacemos unos 5 minutos de corte y después seguimos con este tema.